for later in the evening and also for tomorrow. We also want to thank the government of Canada for co-sponsoring the side event, for giving the support, and of course to all the governments who are here, who are great colleagues of us when we are working on LGBTI issues. Today we have an incredible panel with a lot of people. So the dynamic will be the following. First of all, we will be having interpretation into Spanish for those of you who would like to listen to Spanish or English. Some of our panelists will be speaking in Spanish. So without more extension, I would like to welcome our first panelist, who is Luz Serena Aranda Arroyo. She is the director of Las Reinas Chulas, a Mexican cabaret organization where stage artists dedicate a large part of their work to activism, including to advance the human rights of bisexual persons. Luz is also co-secretary general of the ILGA Latin American and Caribbean Regional Office, a branch of ILGA working to advance SOGIESC issues in Latin America and the Caribbean. So, Luz, the first question will be, from a human rights perspective, which is the situation, challenges, and opportunities that bisexual people face in the Latin America and Caribbean region? Gracias, Diana. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Primero quisiera empezar con una definición de bisexualidad para que todos partamos del mismo lugar. La bisexualidad es la orientación sexual de quienes sienten atracción sexual, emocional y o romántica hacia personas de más de un género y o sexo. No necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera, ni con la misma intensidad. Y partimos de esta definición haciendo énfasis en la parte de no necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera, ni con la misma intensidad, para empezar a romper un poco la idea de que las personas bisexuales estamos enamoradas de todo el mundo, todo el tiempo, al mismo tiempo. Es un prejuicio y nos gusta partir desde esta definición para empezar como a romper este tipo de prejuicios. A mí me toca hablar de la región Latinoamérica y Caribe. Seguramente verán que la información es compartida con mis compañeras y compañeros, ¿no? La situación de las personas bisexuales en América es desconocida. No hay datos ni estadísticas que reflejen sus condiciones, nuestras condiciones, ni tampoco informes que documenten nuestra experiencia cotidiana y necesidades específicas. Es extremadamente difícil determinar el número de personas bisexuales debido, por un lado, a una falta de investigación, pero también a diferentes definiciones de bisexualidad. Si se piensa la bisexualidad como algo muy estrecho, como el número de personas que se identifican como bisexuales, entonces el número es reducido. Pero si se define en una manera más amplia a todas las personas que han tenido atracción por más de un género o sexo, entonces podemos incluir una minoría significativa o incluso una mayoría significativa de la población. El hecho de que no haya datos, informes, reportes al respecto, resulta en una falta de acción, en la falta de acciones y políticas públicas que garanticen nuestros derechos. La bisexualidad, y este es uno de los mayores problemas, es que se ha reconocido como una sexualidad invisible, excluida o silenciosa, dentro de distintos ámbitos, medios de comunicación, incluso dentro de comunidades gays y lesbianas,
no estamos en las investigaciones de sexo, la psicología, la psicoterapia, la política y la legislación. Y es un problema que, verán, se comparte bastante alrededor del mundo. Las experiencias, hay cosas que son importantes no olvidar cuando hablamos de bisexualidades. Las experiencias de las personas bisexuales son distintas de las experiencias de las personas heterosexuales, de los gays y de las lesbianas. La bifobia se manifiesta de manera distinta de la homofobia y de la lesbofobia. Las personas bisexuales muchas veces sufrimos discriminación y prejuicios, tanto entre los heterosexuales como dentro de las poblaciones de lesbianas y gays. Vivimos discriminación desde distintos lugares. Me gustaría leer una parte del informe de violencia contra las personas LGBTI en América de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que sacaron en el 2015. En el párrafo 105 dice: la Comisión Interamericana ha señalado que la violencia contra las personas bisexuales es la más difícil de documentar. Durante el periodo de 15 meses antes referido, entre enero del 2013 y marzo de 2014, la CIDH fue informada de 3 actos de violencia contra hombres bisexuales o percibidos como tales. La CIDH observa la dificultad de documentar la violencia dirigida específicamente contra personas bisexuales por el hecho de ser bisexuales, ya que a menos que una fuente indique específicamente que alguien está siendo atacado por ser bisexual, la violencia contra las personas bisexuales suele ejercerse porque son percibidas como gay o lesbianas, o porque son vistas demostrando afecto en público con personas de su mismo sexo. Esta tendencia a categorizar estadísticamente la violencia contra las personas bisexuales y las expresiones de afecto en público por parte de personas bisexuales como gay o lesbianas, sin importar la verdadera motivación, convierte en invisible, para fines estadísticos, a la violencia por prejuicio contra personas bisexuales. El mismo informe, en su párrafo 274, menciona: la CIDH ha recibido información preocupante sobre los altos niveles de violencia sufridos por mujeres bisexuales en comparación con las mujeres lesbianas y heterosexuales. De conformidad con los datos de la Encuesta Nacional sobre Parejas Íntimas y Violencia Sexual en los Estados Unidos del año 2010, sobre las violaciones sexuales y otras formas de violencia sexual cometida por diferentes perpetradores en el curso de sus vidas, las mujeres bisexuales sufren una prevalencia significativamente mayor de este tipo de violencia en comparación con mujeres lesbianas y heterosexuales. Y solo para terminar, en el 2017, en el mes de noviembre, nos reunimos en una preconferencia bisexual de la conferencia de ILGALAC, y estuvimos distintas personas de la región en la ciudad de Guatemala. Y en esta conferencia estuvimos hablando de distintas problemáticas en la región, entre las cuales se destacó el cómo hemos debido enfrentarnos sistemáticamente a temores que han incidido en la no expresión de nuestra orientación sexual bisexual. ¿Por qué? Por la hostilidad en distintos ambientes heterosexuales, LGBT, en donde sistemáticamente se nos dice que no estamos definidos, o hay un rechazo cuando asistimos a distintas actividades con personas de sexo o género opuesto. Yo lo dejaré aquí en relación de América Latina y el Caribe. Gracias. Report here
about Latin America and the Caribbean. As she, first of all, started from the concept of what is, or who is a bisexual person, as well as has shared some of the challenges that bisexual people face in the Latin American and Caribbean region, also highlighted that there is not available information. Luego también el hecho de que falta información en relación con, por ejemplo, los números de personas bisexuales y algunos de los retos específicos a que se enfrentan las también el tipo de discriminación que sufren, no solo por parte de los heterosexuales, sino por parte también de los lesbianos y las lesbianas y gays. Y luego le voy a dar también la palabra al Instituto de los Derechos de los bisexuales de los Estados Unidos, que en realidad también patrocina muchísimos paneles y conferencias sobre la bisexualidad y ha publicado muchísimos informes sobre esa cuestión. A ver, espero que funcione bien el micrófono. Pues un poco para ahondar en lo que ha dicho Luz, uno de los retos para las comunidades bisexuales es que muchas veces es difícil asumir estas características nuestras. A veces hay más bien enfoques que ya tienen que ver más con la psicología o con la medicina. Se dividen en lo que nosotros llamamos la atracción y un atractivo, un comportamiento que tiene que ver con el tipo de atracción hacia los dos géneros, etcétera, lo que se puede considerar como bi. Luz también dijo que hay una falta de datos. En los últimos 10 años ha habido un aumento, sin embargo, de algunos datos, por lo menos en el contexto norteamericano. Parece ser que un 1,8% de la población de Estados Unidos se identifica como bisexual, en comparación con 1,7% de la población que se identifica en los Estados Unidos como lesbianas y gays. Esto viene de un informe de nuestro instituto y aparentemente de 2 estudios importantes. Para volver al tema de la identidad, el comportamiento y la atracción, la mayoría, bueno, en realidad si vemos que el 5% de los hombres y el 10% de las mujeres que se consideran como heterosexuales entran dentro del espectro bisexual. El movimiento de bisexuales en Estados Unidos empezó en los 70 y para un poco verles de dónde proviene todo esto. En 1999 hubo un estudio de actitudes públicas en todos los Estados Unidos y que dijo que en realidad los bisexuales tenían en realidad una calificación menor que los grupos políticos de lesbianas, de gays. Solo los drogadictos tenían una calificación inferior, o sea, tenían una percepción bastante negativa. Otros estudios también muestran que la gran mayoría de la población estadounidense piensan que los bisexuales se pueden aceptar más, o sea, es una paradoja que tenemos allí. Por una parte tenemos percepciones negativas y por otra parte dicen que la gente opina que se pueden aceptar más. Y luego también Luz habló de la hostilidad que puede haber también desde la comunidad LGTB. En un estudio de 2017 se vio que el 15% de la población estadounidense no piensa ni siquiera que la bisexualidad exista. En general, la gente que apoya no es, digamos, los derechos de las personas diferentes, piensan que las personas lesbianas o gays tienen que ver con experiencias de familiares, etcétera. Esto pone a la gente en una situación interesante porque para la comunidad bisexual hay una idea de elección que no lo salva a uno, es decir, en el sentido de que
esto de que es, a ver, me he perdido un poco. A ver, la idea de elección es algo que es importante para nosotros. El modelo predominante en los Estados Unidos es la monogamia. Y los que no son monógamos se ven como infractores, como personas que cometen infracciones a las normas sociales. Y bueno, muchas veces la sexualidad se define como algo que tiene que ver con la persona con la que uno está, la duración de la relación. Así que dentro del marco de todos los temas que se tratan y de las percepciones relativas a la comunidad LGTBI, muchas veces los bisexuales se dejan fuera, se quedan al margen. Hay muchos estigmas, mucha invisibilidad de que sufrimos los bisexuales, incluso dentro de la comunidad gay y lesbiana. Hemos visto que centrarse en los derechos de las lesbianas y los gays, incluso los LGBT en general, deja un poco de lado las necesidades específicas de los bisexuales. Hay, por ejemplo, la hostilidad a la que nos vemos sometidos, saber si hay un tema también de legitimidad. A veces nos dicen, no, es demasiado complicado entenderlos. Para la gente es más fácil, digamos, pasar o eres lesbiana o gay, o eres normal, entre comillas, y sufren muchísimo porque en cuanto se enteran de la bisexualidad de una persona, la gente ya no quiere frecuentarlas y es muy difícil mantener relaciones duraderas, pero bueno, tengo mucho que decir, pero tenemos poco tiempo, así que me voy a saltar una parte. Hay pocas, como se ha dicho, estudios dedicados a la comunidad bisexual. En 2008 se vio que se dio algo como $700,000 para estudiar este tema, pero el tema más bien dicho de la comunidad LGBTI, pero muy poco se dedicó a los bisexuales. Y no se ha hecho mucho desde entonces, por lo menos en los Estados Unidos. La situación en Canadá de los LGBTI es bastante buena desde el punto de vista más global. En Quebec, por ejemplo, en la provincia de Quebec, tienen muchísimos derechos. En 2015 se avanzó mucho, pero en el último año, por motivos religiosos, se ha retrocedido mucho. Y lo que me lleva al siguiente punto, que es muchas veces tómate tu tiempo, no te pongas nervioso, le dice. Los datos muestran que las personas bisexuales tienen más probabilidades de deprimirse, utilizar drogas y otro tipo de sustancias, y esto, desde luego, se basa o se origina en el rechazo social y de la familia, muchas veces por motivos religiosos. Muchas veces las familias piensan que hay que alejarse de los chicos LGBTI y bisexuales, y con eso se deshacen del proyecto. Hay un proyecto que es de aceptación familiar en San Francisco, y en realidad se ve que este rechazo familiar crea muchísimos problemas
muchos más problemas de los que ellos, las familias, al rechazar a sus hijos LGTB y bisexuales, quieren evitar, porque lleva a muchísimos más problemas de consumo de drogas y etcétera. Si aceptaran a los niños, no habría ese tipo de problemas con ellos, ni siquiera los suicidios, desde luego. Pero hay una, desde luego, tendencia bastante conservadora, pero lo importante es sensibilizar a las personas y explicarles a las familias por qué es tan importante evitar el rechazo. A ver, voy saltándome. Otra cuestión el apoyo social, desde luego, es muy importante para mitigar problemas como la depresión y los tentativas de suicidio. Pero sigue habiendo una carencia importante de datos. Es importante hacer encuestas para ver cuál tipo de experiencias sociales, qué tipo de asesoría, qué tipo de consultoría, incluso médica, psicológica, puede ayudarles más. Gracias, Ian, por haber compartido tu experiencia de los Estados Unidos y Norteamérica. Sería importante tener más datos, efectivamente más experiencias sobre estas cuestiones. Y también gracias por haber compartido los retos que tienen las personas bisexuales, que las organizaciones bisexuales, y no solo las personas bisexuales, tienen en lo que se refiere también por ejemplo, obtener financiación para que se hagan estudios específicos sobre ellos. Las personas bisexuales efectivamente se enfrentan a problemas de abuso de drogas, depresión, intentos de suicidio, y es importante que se mejore en esa situación y seguramente mejorará, y sobre todo el tema médico, social y psicológico si hay más datos. Bueno, le voy a dar la palabra a la compañera, que es una de las defensoras más importantes de los derechos de los LGBTI y bisexuales en Irán. Es presidenta de una ONG que se llama Spectrum Foundation. Yo querría también decir que soy miembro de la ILGA, pero yo hoy represento también específicamente aquí a las personas bisexuales. Y lo que es importante es que hay una gran diversidad en el mundo. En nuestra región tenemos también a Irak, a Siria. La situación de derechos humanos es ya terrible en nuestra región, así que es tanto más grave y tanto peor cuando hablamos de la comunidad LGBTI. En Arabia Saudita, Irán, hay desde luego en regímenes muy religiosos. No tenemos una educación sexual sistemática. Los niños y niñas tienen una educación específica en la familia con reglas muy estrictas, y todo lo que sale del modelo familiar es considerado como anormal. Y bueno, normal entre comillas, desde luego, y anormal también entre comillas, pero desde luego hay violencia contra hombres que tenían sexo con otros hombres, pero nunca se supo si eran en general, nunca se sabe si son gays o si son bisexuales. Es difícil saber cuál es la violencia que es dirigida específicamente hacia los homosexuales en general y hacia los bisexuales en concreto. Es importante también en los países asiáticos el tener datos sobre ese tema. El homosexual abarca
muchísimas realidades. La homofobia aparece como algo muy global. Incluso los movimientos no hablan de personas bisexuales ni de la bisexualidad. Es algo como extraordinario. Siempre hablan de la homosexualidad. De vez en cuando se habla de la homosexualidad ocasional. Y como lo dijo Lucy Ian, en nuestra región, en los países asiáticos, a veces la situación es incluso peor que la descrita en Latinoamérica y en Norteamérica, porque no tenemos apoyo ni psicológico ni médico para las personas, y las personas LGBTI también sufren muchísima discriminación. Y desde luego dentro de ellos las personas bisexuales. No voy a repetir lo que han dicho unos y otros porque la situación es a veces bastante similar, sino que es peor, ¿verdad? La situación en muchos países asiáticos lleva a muchas personas LGBTI a huir de sus países. Muchos iraníes viven en Turquía. Hay afganos y de muchos países de la región que se han refugiado en otros países, vecinos y más lejos incluso. Muchos han tenido que parar en Turquía porque no tienen derecho a trabajar, no tienen acceso a ningún tipo de cuidado médico y social. Están a la espera de que puedan salir de Turquía también. Y está también el hecho de que los solicitantes de asilo sufren muchísimo cuando son LGBTI. Ha habido casos de violencia. También hay casos en que hay competencia entre los solicitantes de asilo. De modo que dentro de la comunidad de solicitantes de asilo y de refugiados hay una competencia para ver quién va a salir más rápido del país, y desde luego hay discriminación terrible contra las personas LGBTI. A mí me gustaría preguntarle a muchos de ustedes específicamente en lo que se refiere a, por ejemplo, los EPU y las recomendaciones de los EPU. Por favor, tengan en cuenta a los bisexuales como comunidad específica y no utilicen términos como homosexual o homofobia como término global, porque hay muchas realidades diferentes. La homofobia, por ejemplo, tiene un reconocimiento por sí mismo y con características propias. Por favor, tengan en cuenta en sus recomendaciones a los bisexuales y a la bisexualidad, porque eso nos ayudaría a ser más visibles. Incluso en el Consejo de Derechos Humanos, la gente es víctima de muchísimas violaciones de derechos humanos por ser bisexuales, y deberían reconocerse como tales, reconocerse nuestros derechos humanos. A veces, muchos estados, mucha gente, en muchas sociedades, ven a los bisexuales como personas que tienen la alternativa entre ser bisexuales o ser normales, o bien ser homosexuales. Es como si fuéramos personas que nos equivocamos de elección, o que hacemos las elecciones erróneas. Eso es algo que hay que evitar a toda costa. Yo también hago un llamado aquí a que se ayude a los refugiados, a los solicitantes de asilo, a que, sobre todo los de la LGBTI y bisexuales, que están esperando poder ser reubicados en un país, porque hay muchos que están suicidándose. Y también cuando se prevean fondos para hacer estudios sobre la comunidad LGTBI, sus derechos, por favor tengan en cuenta a los bisexuales como una comunidad específica. Yo no sé cuánto tiempo me queda, porque he hablado muy rápido, y en 4 minutos he dicho un montón de cosas, pero me gustaría también señalar que
los derechos humanos de las personas bisexuales es importante que se reconozca, porque nuestra situación es desigual en relación con otros grupos y comunidades como la LGBTI. No estamos en competencia, ni debe haber rivalidad entre nosotros, pero tenemos características específicas, sufrimos de discriminación de forma específica. Los derechos de los bisexuales no es solo un tema de orientación sexual, sino de derechos humanos. Pues yo pararía aquí y quizás en las preguntas y respuestas en la sesión debate podríamos completar la información. Es verdad que todo el mundo está hablando rapidísimo y todos tienen tiempo, ¿eh? En fin, gracias por haber compartido sus experiencias. Claro, hay muchísimos países en Asia y hacer un resumen es imposible. En Latinoamérica es lo mismo, es un continente entero, Norteamérica también. En fin, hay muchísimos países en los que hay discriminación y esto es un tema muy, muy importante. También la diferencia, ¿verdad?, de trato con respecto a las lesbianas y gays y homosexuales en general. Las violaciones de derechos humanos que ocurren contra las personas bisexuales, sobre todo acceso al empleo, a la vivienda, a la atención sanitaria, se enfrentan a situaciones muy específicas. Desde luego hay todo el tema de las discriminaciones que se van añadiendo, sea porque viven en conflictos armados, porque están huyendo, porque son refugiados, y a esto se añade ya el hecho de ser bisexual. Entonces es importante que la gente entienda todo esto, que también se sepa que los bisexuales existen. Hay una falta de conocimiento, pero una falta de visibilidad. Es importante que la gente entienda el concepto y las necesidades específicas de este colectivo. Han hecho unas recomendaciones ustedes muy útiles. Hay que incitar a los gobiernos a tener recomendaciones específicas, porque se habla siempre de los temas LGBTI y no se habla de los bisexuales, o muy poco de los bisexuales. Se nos incluye, quedamos diluidos en esta masa de, digamos, es importante que se hagan recomendaciones específicas para los bisexuales. Bueno, esperamos que, como hemos dicho aquí, que haya más defensores de derechos humanos que asuman esta responsabilidad, este reto. Y luego también el relativismo cultural frente a los derechos humanos, como tema al que se refirió la compañera iraní, que es interesante. O sea, todo el tema de la cultura frente a los derechos humanos. Porque la cultura no puede usarse como excusa para violar los derechos humanos. Yo creo que pueden ir mano con mano. Y el tema de la interseccionalidad, que es decir, que hay que trabajar a diferentes niveles, entender los diferentes niveles de discriminación a que se enfrentan las personas bisexuales. A mí me gustaría ahora darle la palabra a Ralita Jura. Ella es una militante bisexual que quiere aumentar la visibilidad de las personas bisexuales. Fundó una página sobre este tema en Serbia y va a hablar de la situación europea. Hola. Represento aquí a las personas bisexuales en Europa y que tengan voz en este foro. La bisexualidad, la sexualidad es algo que nos es propio a todos.
La bisexualidad es parte de nosotros, de nuestra identidad. Pero muchas veces esto está escondido. La sexualidad no es un acto sexual únicamente, determina la manera en cómo funcionamos. De eso dependen muchos de los aspectos de nuestra vida social. Las personas bisexuales son discriminadas en Europa y en su lugar de trabajo, en casa, en las familias, en sus relaciones sociales, y son víctimas muchas veces de sus propias parejas. Desde luego, los países europeos son muy diferentes. Algunos países tienen culturas en las que los derechos humanos son muy importantes, otros menos. Pero las personas bisexuales siempre están dudando y tienen mucho miedo de revelar su orientación sexual en las familias por el temor a la reacción. Así que están muy, muy invisibles. Hay personas que se revelan como personas bisexuales, pero muchas veces eso se interpreta por las comunidades o por las sociedades en las que viven como una homofobia internalizada que un poco niega sus deseos. Pero ya ha habido muchos avances en Europa. Ha habido datos que se han recabado en Países Bajos y en el Reino Unido sobre, por ejemplo, en el Reino Unido, los más vulnerables entre los bisexuales son las mujeres y personas con problemas mentales. Es decir, las mujeres muchas veces bisexuales, muchas veces tienen problemas, alteraciones, trastornos sobre todo alimentarios relacionados con su orientación sexual, y también se les acusa de tener problemas mentales. Son las mujeres la parte más vulnerable de esta población, porque hay sobre todo en los países donde no hay una apertura tan grande sobre los derechos humanos y los derechos de las personas diferentes, LGBTI. Y desde luego, las mujeres son las más sometidas a violencia. El único país europeo que incluyó por primera vez el término bisexual en un programa escolar fue Países Bajos. Por primera vez se mencionó a las personas bisexuales en el programa escolar, en las escuelas. Incluso en los Países Bajos, el 50% de las personas bisexuales no se sentían las personas bisexuales no se sentían aceptadas por la sociedad. Incluso en los Países Bajos, donde hay una gran apertura, porque ese es un país en el que los derechos humanos son muy, muy importantes y los derechos se respetan ahí, los derechos de las minorías de forma muy estricta. También sufrían, dijeron ellos, discriminación en cuanto al acceso al empleo. En el Reino Unido se habló de que hay mucha ignorancia en cuanto a los bisexuales y hay muchísima homofobia. Las personas, por ejemplo, en muchas de las organizaciones que trabajan a favor de los derechos humanos de los LGBTI dijeron que había pocos bisexuales, lo que es improbable. Muchas de las personas siguen ocultas en lo que se refiere a su orientación sexual. Tenemos datos sobre todo del Reino Unido, de Países Bajos, como dije. También algunos de Francia. En general, sobre la bisexualidad, el 85% de las personas consideran la bisexualidad como un tipo de orientación sexual, pero en general se ve que están los bisexuales bastante ocultos en todas las esferas
de la sociedad. Las personas bisexuales en Europa existen y eso no se puede ignorar. Hay documentos que incluyen la bisexualidad en general son prácticamente inexistentes en Europa. Hay estadísticas negativas en realidad, es decir, que los bisexuales prácticamente desapareciendo, o sea, no se les cita específicamente y son, desde luego, sujetos a todo tipo de discriminación en toda Europa, sobre todo en el sistema educativo, etcétera. Independientemente de la percepción en general de los derechos humanos en el país. Prácticamente en todos los países europeos vemos que hay una gran invisibilidad de los bisexuales en muchos países y muchos gobiernos sí consideran que los LGBTI es un grupo homogéneo o un grupo digamos diverso, sí, pero lo ven como un todo y no tienen en cuenta la diversidad concreta y específica que se debe contemplar en el caso de los bisexuales. Hay una serie de informes que describen, que dicen que a los bisexuales se les hacen muchas preguntas y si han tenido relaciones con personas del mismo sexo, enseguida se les expulsa, sea del empleo, sea de cualquier otra adhesión, escuela, etcétera. Y bueno, tenemos muchos materiales, pero son en realidad muy, muy escasos todavía con respecto al fenómeno de la bisexualidad. Es importante que haya muchísimos más estudios para que se tenga en cuenta la especificidad de las personas bisexuales. Muchas gracias por hablarnos de la discriminación a que se enfrentan los bisexuales en Europa y también por hablar de algunos ejemplos positivos, Países Bajos, Francia, en lo que se refiere a la legislación. Por lo menos hay estos estudios, ¿verdad? Con estos ejemplos concretos de países concretos para que pues tengamos materiales a que referirnos. También tenemos ya los materiales de América Latina y de Asia. Los retos a que se enfrentan las personas bisexuales son terribles y sobre todo para revelar su orientación sexual. Muchas veces los rechazos a que se enfrentan tienen consecuencias terribles. Bueno, Arteaga, quien es el presidente de Mano Diversa. Esta es una organización que está enfocada en temas LGBT y adicionalmente desde Bolivia. Con su trabajo han explorado cómo la discriminación y la invisibilidad afectan las vidas de las personas bisexuales. Frank también me hace parte del secretariado bisexual de ILGA, asegurándose precisamente que los retos y necesidades de las personas bisexuales sean representadas en esta organización y a través del mundo. Frank, entonces te doy la bienvenida para que nos hables un poco sobre la situación a nivel global con respecto a personas personas bisexuales. Error mío. Por favor. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por estar acá presente. Para nosotros, como las personas bisexuales, este es un evento histórico en donde es el primer momento que nos acercamos a los estados a hacer conocer nuestra situación, ¿no? Yo quiero, aparte de todo lo que han dicho mis compañeras, mis compañeros, hablar como un poco sobre
la realidad o sobre la situación de las personas bisexuales, hacer como un resumen de la situación de las personas bisexuales a nivel global, ¿no? Por ejemplo, hay muy pocos estudios sobre nuestra situación, sobre nuestra invisibilidad. Por ejemplo, hay en Estados Unidos un informe indica, por ejemplo, que el índice de aislamiento, depresión, problemas mentales y suicidio de las personas bisexuales es uno de los más altos dentro de la comunidad LGBTI. Justamente la doble discriminación contribuye significativamente a las mayores tasas de disparidades de salud física y mental experimentadas por las personas bisexuales. Es urgente que atendamos justamente a partir del derecho humano a la salud, acciones que nos ayuden a superar, a luchar, por ejemplo, para tener una salud física y mental mucho más fuerte, ¿no? Otra de las situaciones, por ejemplo, que pasamos las personas bisexuales es que el bienestar de nuestro bienestar necesita ser tomado en cuenta de una manera más coherente y eficaz. Las acciones de las organizaciones del Estado a nivel mundial necesitan fortalecerse. Sentimos que a veces es escaso o nulo, pero justamente creemos que es a causa de que los estados tienen desconocimiento de nuestras realidades. Por eso es que estamos aquí ahora dialogando con ustedes, transmitiéndoles un poco de nuestro sentir, de nuestras vivencias, para que juntos construyamos puentes para tener justamente algunas actividades o acciones que nos permitan superar todas estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, para nosotros este evento es como un llamado para el apoyo por parte de ustedes a sumarse a la defensa de nuestros derechos humanos y sobre todo buscando el logro y el bienestar y el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos a nivel global, ¿no? Creemos que este es un espacio importante para que ustedes transmitan a los diferentes estados aquí presentes a realizar acciones, ¿no? Otra de las cosas es que, por ejemplo, mis compañeros decían que los datos a nivel global, inclusive estatal, son muy escasos. Nosotros sabemos que en nuestros estados tenemos estadísticas, etcétera, pero justamente nuestras realidades, nuestras situaciones no son documentadas. Ustedes saben la importancia de las políticas basadas en la evidencia. Tomar y crear políticas en torno a datos y en torno a situaciones es esencial para avanzar. Pero las personas bisexuales tropezamos con este gran reto, que ustedes como estados nos ayuden a documentar. Muchas veces es algo fácil, es algo de dividir los datos, pero es increíble que a veces los estados no nos escuchan y piensan y no diversifican, no dividen los datos. Entonces, esto nos ayudaría mucho a conocer la situación de las personas bisexuales en cada uno de los estados que están acá, ¿no? Dividir los datos, trabajar estadísticamente. Esto fomentaría mucho la creación, vuelvo a decir, de políticas basadas en la evidencia, ¿no? Por ejemplo, algunos datos en Estados Unidos, que es uno de los pocos países que tiene datos, dice que el 40% de las personas bisexuales han considerado suicidarse frente a otros pares de la comunidad LGBT y de las personas heterosexuales en general, ¿no? Por ejemplo, casi la mitad de las mujeres bisexuales son sobrevivientes de la violación, comparadas con el 17% de mujeres heterosexuales y el 13% de lesbianas. El 45% de la juventud bisexual ha sufrido acoso escolar. Entonces, y toda esta ausencia de información es que a veces no nos permite, vuelvo a decir, crear políticas basadas en evidencia. Otra de las cosas es que, bueno, ya les decía, nuestra realidad para ustedes es desconocida. Muchas veces, tal vez algunos de ustedes nunca han escuchado el término de bisexual o nunca han conocido la definición que Luz nos daba al principio de qué es ser una persona bisexual. Este desconocimiento inclusive muchas veces nos afecta negativamente, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, estamos acá para transmitirle, estamos dispuestos luego de este evento a transferir información,
a que nos contacten, a contactar a más compañeros de sus países para que realmente superemos esta brecha de desinformación, ¿no? Creemos que este evento puede ser una punta de lanza para que ustedes como Estado nos ayuden a construir, ya había dicho, puentes que nos permitan mejorar nuestra vida, ¿no? Creemos que ustedes pueden hacer acciones estatales, crear planes y programas a partir de los sistemas estatales que ya cuentan, sin necesidad de crear cosas adicionales para nosotros, pero con una perspectiva de participación y de involucramiento de las personas bisexuales en este espacio del Consejo o en sus estados mismos, ¿no? En terreno. Otra de las cosas es que existen casos de violencia física y psicológica hacia las personas bisexuales. Aunque algo muy difícil es que debido a este desconocimiento, es que esto se torna difícil documentarlo. Entonces, una persona que tiene una pareja del mismo sexo a veces es tomado como una persona bisexual, una persona homosexual, gay, pero realmente puede ser una persona bisexual, pero a veces no se le pregunta a esta persona su orientación sexual. Entonces, justamente esto es un problema grave que las estadísticas son difíciles. Por ejemplo, Luz mencionaba que en la CIDH se nombró como 3 casos de violencia hacia hombres bisexuales, ¿no? Esta violencia es muy difícil, vuelvo a decir, documentar. Es importante usar los términos correctos, preguntar abiertamente, ¿eres bisexual, gay? No asumir la orientación sexual de ninguna persona ni por la apariencia, sino por la autoidentificación, ¿no? Por ejemplo, en el estudio mismo de Estados Unidos dicen que las personas bisexuales experimentamos altas tasas de violencia sexual y psicológica, ¿no? Otro de los grandes problemas que tenemos es el estigma asociado a la bisexualidad. La desinformación hace vernos como personas bisexuales, como personas que no tenemos claro nuestra orientación, etc. Esto lleva a la bifobia. Algo que realmente necesitamos trabajar es este estigma, ¿no? De aceptar la identidad que cada persona tiene. Y, por ejemplo, este estigma es reflejado en actitudes de la población, en actitudes públicas hacia nosotros, los hombres bisexuales y las mujeres bisexuales. Y esto, por ejemplo, conlleva a situaciones menos favorables que el de otras poblaciones. Por ejemplo, ahora justamente las personas bisexuales estamos acá en la ONU diciéndole a ustedes, los estados presentes, que somos humanos, que tenemos derechos, que existimos y sobre todo que necesitamos el apoyo de ustedes para ejercer nuestros derechos plenamente. Otra de las cosas es que no existen diálogos como estos para que nosotros le informemos sobre bisexualidad y le hablemos sobre nuestros derechos humanos. Esto también se ve reflejado en la poca investigación que existe a nivel global. No hay como un informe, como un estudio a nivel de Naciones Unidas o de un mecanismo global que nos permita saber. Si bien ahora estamos teniendo como los relatos o las situaciones de mis compañeros de diversos continentes, pero no hay algo oficial y no hay un informe global que nos permita acercarnos. Sería importante que como consejo llamen, insten a que se cree un informe global que nos permita recopilar de manera con técnicas de estudios, con métodos de investigación específicos que le den validez más sólida a nuestra situación, ¿no? Y esto es como algo importante que ustedes como consejo y como estados pueden ayudarnos a lograr para tener justamente un reporte mundial de nuestra situación, ¿no? Que pasa en África, en Europa, en Oceanía, en América. Y otra de las cosas es que una de las cosas que pasamos es el tema de las personas bisexuales que buscan asilos en países occidentales, que muchos de ellos tienen que probar que son bisexuales.
pero muchos de ellos optan por mentir, por decir que son lesbianas y gay, y esto es importante, el tema de la identidad, del respeto. Entonces una persona que se identifica bisexual realmente necesita ser apoyada, ¿no? Y otra de las cosas es que nosotros tenemos más probabilidades de sufrir discriminación en entornos educativos, en el lugar de trabajo, inclusive en la violencia con nuestras parejas, ¿no? Del mismo sexo o diferentes sexos. Y yo quiero terminar diciendo que acá los estados reunidos en el marco del Consejo de Derechos Humanos tienen ahora una gran oportunidad para que nos apoyen a luchar contra la ausencia de evidencia y apoyarnos para lograr el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos. Una forma clara sería evidenciar las dificultades existentes para el logro de nuestros derechos avances y sobre todo los avances positivos que algunos estados estén haciendo a favor de nuestra salud, de nuestra educación, nuestra realidad y nuestros derechos humanos y compartan con otros pares que están acá sentados para que puedan replicar o hacer acciones focalizadas hacia nosotras y nosotros, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Frank, por lo que acabas de decir y compartir. I think a very important message. Creo que una cosa importante que Frank ha dicho es que es la primera oportunidad que tenemos para entablar un diálogo con los gobiernos. Y aunque muchos de ustedes han estado trabajando muchos días ya en el Consejo, es importante que consideremos esto como un punto de partida para entablar un verdadero diálogo y que se hagan cambios que tengan un verdadero impacto, una incidencia importante. Ahora ya saben que estamos aquí, somos personas humanas, seres humanos como todos ustedes, con necesidades específicas. Cuando una persona sabe que alguien es bisexual o que tiene una minoría, está en minoría sexual, la gente empieza a cambiar sus perspectivas sobre el mundo. Estamos empeñados en tratar de difundir este mensaje y que haya una verdadera incidencia en este consejo. Sí, es un tema del LGBTI, de la comunidad LGBTI, pero somos un grupo específico. Cada uno de los grupos que conforman esta realidad conjunta LGBTI tienen necesidades específicas. Es importante señalarlo y entenderlo. Desde luego, es solo los estudios y los datos que nos van a ayudar a tener un impacto a nivel político. El tema de los solicitantes de asilo es algo que es transversal, ¿verdad? En Europa, que también tiene un impacto. Y Mercedes necesita un descanso. Así que vamos a parar un poquito. Yo les voy a pedir que se dirijan a la persona que está al lado suyo y que comenten con ella o con él lo que han aprendido, lo que opinan, cuáles son sus comentarios. Muchas gracias y Mercedes se eclipsa un momentito para descansar.